¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Aprende en Casa 2, la estrategia con la que estamos llegando hasta su casa para continuar con su preparación escolar a distancia. Mi nombre es Mario Jesús Gómez Neri y estaré trabajando con ustedes en esta ocasión en la sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética de segundo grado. El tema de hoy es mi responsabilidad ante situaciones de riesgo, en el que platicaremos sobre diferentes aspectos que impactan en su desarrollo personal. En esta sesión reflexionarán sobre qué es la responsabilidad y la toma de decisiones en relación con las situaciones de riesgo, sobre todo para evitarlas o bien para saber qué hacer en caso de enfrentar circunstancias peligrosas y poder comunicar o denunciar y así prevenir riesgos. Asimismo, se enfatizará la importancia de la responsabilidad y la toma de decisiones justamente para evitar esas situaciones. Además que se darán a conocer algunas estrategias que les ayuden a comunicar, prevenir o evitarlas. Deberán tener a la mano su cuaderno o una hoja para escribir, un bolígrafo o un lápiz, así como su libro de formación cívica y ética, ya que podremos realizar algunas actividades y deberán anotar las ideas principales, preguntas o reflexiones que surjan a partir de lo que analizaremos a lo largo de la sesión. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, su punzón y su regleta. Ahora que están en segundo grado de secundaria, saben que disfrutar realmente de su libertad implica no solo decidir qué es lo que quieren hacer o qué no, sino las consecuencias y responsabilidades que eso trae consigo. Es por eso por lo que deben poner mucha atención a lo que vamos a decirles, pues cuidar de cada uno y una de ustedes es muy importante, comenzando por su salud e integridad. Para ello, me gustaría comenzar a partir del siguiente caso. Presten atención y piensen, ¿qué tiene que ver la responsabilidad y la toma de decisiones con las situaciones de riesgo? ¿Identifican algunas de esas situaciones? Escuchemos. Mi amiga Ana ha recibido una invitación para una fiesta el fin de semana de un muchacho de otro salón que le gusta, pero no lo conoce bien. No está segura de dónde será el evento ni quiénes más asistirán. Le han dicho que debe llevar su propia bebida. A ella no le gusta el alcohol, pero sabe que algunas de sus amigas a veces se emborrachan y dicen que se siente bien, pero ella también ha visto que hacen cosas de las que luego se arrepienten. Me dijo que no está segura si esta vez tendrá una relación sexual, por lo que piensa que sería buena idea comprar condones en la farmacia para protegerse. Ella también sabe que las decisiones que tome esa noche, así como las acciones de prevención, pueden hacer la diferencia entre algo placentero y algo no deseable de lo que se podría arrepentir después o incluso toda su vida. Para no estresarse demasiado, me dice que prefiere dejar de pensar en eso por esta noche e irse a dormir para tener mayor claridad mañana en la mañana, que es cuando puede pensarlo mejor. Para comenzar explicaré qué es la responsabilidad. Para ello les invito a analizar las siguientes definiciones. Para la Real Academia Española, la palabra responsabilidad significa capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. La responsabilidad también es, según Hegel, algo por lo que podemos ser acusados de causar a propósito, pero también de las consecuencias que nuestros actos pueden causar, aunque no sea nuestra intención original. Es decir, que no solo tenemos la responsabilidad de lo que estamos plenamente conscientes, sino también de lo que no estamos conscientes que nos daña a nosotros o a los demás. A veces podemos tener una buena intención, pero aún así causar un mal y viceversa. Sin embargo, en ambos casos somos igualmente responsables de nuestras intenciones, actos y sus consecuencias frente a los demás. Es decir, esto lo hice yo,
aquello lo dije yo, etc. Pues ser responsable es precisamente estar obligado a responder de algo o por alguien, lo que implica no culpar a otras u otros o negar lo que han hecho o lo que saben. A continuación, escriban una lista de sus responsabilidades en el hogar, en la escuela y principalmente consigo mismos. Si tienen oportunidad, platiquen con un familiar, compañero o amigo cercano sobre las cosas de las que cada uno es responsable. Quizás escribieron o pensaron en algo como: soy responsable de lavarme los dientes, bañarme, respetar a los otros, cuidar mi escuela, etc. También todas esas acciones son parte de la responsabilidad. No obstante, en esta sesión quiero hacer énfasis en la responsabilidad que tienen ante situaciones de riesgo. Entre sus responsabilidades, lo más inmediato es el cuidado de ustedes mismos, que incluye la protección a su salud, el cuidado de su integridad y, desde luego, cuidar y respetar su vida. Por lo tanto, es relevante que valoren su responsabilidad y las decisiones que toman para evitar las situaciones que podrían afectarles y, sobre todo, evitarlas. En referencia a lo que acabo de explicar, piensen en algunas situaciones que pueden ser peligrosas para ustedes y si han enfrentado una situación de riesgo alguna vez. Para apoyarles en esta breve reflexión, escuchen el testimonio de una alumna de segundo grado quien nos describe algunas de las situaciones de riesgo que ella percibe. En mi casa creo que el lugar de mayor riesgo es la cocina, porque ahí se enciende el fuego y además hay cuchillos, tenedores, vidrios y otros objetos con los que podríamos tener accidentes. También el baño, porque con el agua y el jabón uno puede resbalarse. En la calle, en las ciudades, son muy comunes los accidentes viales por atropellamiento o choque. Siempre hay que andar muy atentos, pero en los lugares donde casi no hay tránsito, igual uno debe de cuidarse de no tropezar o caerse en un hoyo. Además de no platicar con desconocidos ni ir a lugares donde ya se sabe que son peligrosos. En mi escuela siempre estamos muy prevenidos contra sismos, incendios, tormentas y hasta erupciones volcánicas. Además de que no corremos en los pasillos y escaleras, pues también pueden ser muy peligrosos. Creo que si cada uno de nosotros evitamos los riesgos, todos estaríamos bien. ¿Qué les parecieron las reflexiones que nos compartió esta alumna? Los casos que comentó constituyen tanto situaciones como factores de riesgo. Una situación de riesgo a la que ella hizo referencia es, por ejemplo, el sufrir lesiones por atropellamiento. Esto sobre todo si de manera irresponsable alguien decide cruzar una calle muy transitada. En tanto, un factor de riesgo que señaló es que, debido a las condiciones del baño, por ejemplo, que tenga un piso demasiado liso, aumenta las posibilidades de que una persona resbale y sufra lesiones. Por lo tanto, es necesario que ustedes estén atentos tanto a las situaciones como a los factores de riesgo. Esto es posible si actúan en forma responsable y toman decisiones en favor de su bienestar. Como adolescentes, hay curiosidad por experimentar y tener nuevas vivencias, lo que no significa que no deban hacerlo. No obstante, en ocasiones se suelen adoptar conductas de riesgo que las y los vuelven más propensos a enfrentar situaciones de riesgo. Algunos accidentes domésticos o en lugares públicos son frecuentes, debido a descuidos o factores que efectivamente ponen en riesgo la salud y la integridad. Sin embargo, adoptar conductas de riesgo conlleva una responsabilidad individual, porque la persona se decide a realizar acciones que llevan a efectos nocivos o daños a la salud. Por ejemplo, fumar, ingerir bebidas alcohólicas o tener relaciones sexuales sin protección. También cabe señalar que hay aspectos que propician situaciones de riesgo que no solo tienen que ver con las conductas a nivel personal, sino que suelen estar involucradas otras personas o incluso grupos. Por ejemplo, quienes se dedican a actividades ilícitas como la trata de personas y el narcotráfico, o
por desgracia muchas veces también por comportamientos y acciones de algunos integrantes de la familia. Pero, ¿qué implica la responsabilidad ante las situaciones de riesgo? Para responder a esta interrogante, les invito a que vean o escuchen el siguiente fragmento. Presten atención y tomen nota de las ideas principales. En la vida siempre tenemos que tomar decisiones sobre lo que vamos a hacer. Estas decisiones van dando forma a nuestro estilo de vida y de alguna manera expresan nuestra forma de ser. A veces esas decisiones son favorables, por ejemplo, para nuestra seguridad, nuestros derechos o nuestra integridad. Los resultados de estas decisiones nos producen bienestar, confianza y satisfacción con nosotros mismos. Pero otras veces tomamos decisiones que nos ponen en riesgo por las consecuencias negativas que pueden tener, como puede ser involucrarnos en alguna pelea, aceptar que se burlen de nosotros o exponernos a alguna adicción. Las respuestas y reacciones que tenemos ante situaciones que nos causan malestar o a veces incluso frente a situaciones que nos pueden llegar a producir un placer momentáneo, nos pueden llevar a tomar decisiones que ponen en riesgo nuestro cuerpo, nuestra salud o nuestra seguridad. Por supuesto que tienen la libertad de elegir sobre su cuerpo, sobre sus preferencias, su modo de pensar, hablar y ser. Sin embargo, hay que tomar en cuenta varias cuestiones para decidir bien sobre qué es lo que realmente desean. Y antes de actuar, deben pensar que todas las acciones traen consecuencias. Ustedes son responsables de esas consecuencias. Y esas consecuencias pueden afectarles a ustedes y a quienes les rodean. Es por eso por lo que debemos identificar tanto conductas, situaciones, así como riesgos, con la finalidad de tomar mejores decisiones y prevenirlos. Para ejemplificar algunas conductas y situaciones de riesgo, escuchen el siguiente caso y reflexionen al respecto. Todos los días, de lunes a viernes, el papá de Ricardo llega del trabajo a su casa alrededor de las 8 de la noche. Su mamá trabaja en las mañanas, así es que generalmente está en casa después de las 3 de la tarde. Sin embargo, el día que fueron los compañeros de Ricardo para hacer la tarea, Sonia, la mamá de Ricardo, tuvo que acudir a una cita médica y los dejó solos, pero con la recomendación de que se apuraran para que no se fueran muy tarde a sus casas. Entre los compañeros de equipo estaba Nora, una chava que le agradaba a Ricardo, por lo que él se esmeraba en hacer bromas que llamaran su atención. Rápidamente se organizaron y comenzaron a trabajar. Poco antes de terminar, acordaron darse un breve descanso. Pedro, uno de los compañeros, le pidió a Ricardo un poco de agua. Este le dijo que por favor fuera al refrigerador y sacara una jarra con agua de Jamaica. Mientras tanto, él sacaría los vasos para invitarles a todos. Al sacar la jarra de agua, Pedro vio un par de cervezas. Le llamó la atención y decidió mostrárselas a uno de sus compañeros. Ambos sonrieron. Cuando Pedro llevó el agua, les comentó a todos que en el refrigerador había un par de deliciosas cervezas que bien podrían quitarles la sed y el calor. Claro, si es que Ricardo acepta. Se miraron entre ellos y luego todas las miradas se dirigieron hacia Ricardo. Ricardo no sabía qué decir. Su mente trabajaba rápido imaginando lo que podría suceder si aceptaba la sugerencia de Pedro, pues nunca había hecho algo así. Y además, no olvidaba la imagen de su amigo de la infancia, a quien vio totalmente descompuesto un sábado por la noche saliendo de una fiesta. ¿Qué conductas y situaciones de riesgo identifican en el caso de Ricardo? ¿De qué manera aplicarían la responsabilidad? Ricardo podría ceder a la presión de su amigo. Sin embargo, al recordar el estado en que lo vio en una fiesta, esto lo alertó frente a una situación de riesgo, ya que su amigo expuso su salud e integridad. ¿Qué desenlace proponen para este caso? Piénsenlo, pero considerando una decisión que sea responsable. Anoten sus ideas, a lo largo de la sesión podrán complementarlas con base en algunas sugerencias que se comentarán. Ahora bien, una forma de afrontar las situaciones de riesgo es identificándolas y sabiendo cuáles son
Por lo tanto, además de lo que hemos mencionado hasta este momento, es importante dar a conocer otros casos. En el siguiente esquema pueden apreciar varios ejemplos, según el ámbito de la salud que afectan. Salud física: infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, alcoholismo, tabaquismo y adicción a las drogas, sobrepeso, obesidad, anorexia, desnutrición, lesiones y traumatismo, violencia física, autoflagelación, salud mental, depresión, estrés, suicidio, salud social, aislamiento, maltrato o violencia, desintegración familiar, deserción escolar. Para complementar la explicación que acabo de dar, veamos el siguiente fragmento. Por favor, anoten las ideas que consideren necesarias. Como ya sabemos, los cambios en la adolescencia son tanto físicos como cognitivos, emocionales y psicológicos. Por su parte, los riesgos que tomamos pueden afectarnos tanto física como emocional o psicológicamente, o en ambos sentidos. Es decir, los riesgos se pueden clasificar según el área en el cual inciden. Sin embargo, debemos tener en cuenta que lo físico repercute en lo emocional y psicológico, y viceversa, porque somos una unidad indivisible. Los riesgos físicos son aquellos que ponen en peligro nuestro cuerpo y nuestra vida. En este tipo de riesgos se encuentra, por ejemplo, la iniciación a la vida sexual sin protección, embarazos no deseados, el uso de sustancias tóxicas ilegales, como alcohol, tabaco o alguna droga. En este grupo se encuentran también los trastornos de la alimentación, como la anorexia y la bulimia, y el involucrarnos en actividades delictivas. Este tipo de riesgos comienzan por afectar nuestro cuerpo, pero algunos también pueden llegar a poner en riesgo nuestra propia vida. Los riesgos emocionales y psicológicos incluyen todas aquellas acciones que involucran nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Aunque son más difíciles de ver, estamos expuestos con mayor frecuencia de la que imaginamos a riesgos emocionales y psicológicos. Por ejemplo, cuando dentro del noviazgo nuestra pareja nos humilla, porque lastima nuestra autoestima y nos genera sentimientos de devaluación. Los celos, amenazas, prohibiciones o maltrato verbal son riesgos emocionales o psicológicos que pueden llegar a derivar incluso en golpes, afectando también nuestra integridad física. Lo peligroso de este tipo de actitudes es que una vez afectada nuestra autoestima, se puede llegar a considerar como parte de la normalidad de la vida y por ello las aceptan sin reflexionar sobre los riesgos que ello implica. ¿Qué les pareció? ¿Conocían todas esas situaciones de riesgo y sus implicaciones? Los humanos somos seres integrales. Esto quiere decir que tanto nuestros cuerpos como nuestras mentes y nuestras relaciones sociales deben estar en armonía para mantenernos con vida, salud y paz. Cuidarnos de los riesgos que amenazan nuestra salud integral es posible si aprendemos a identificarlos y tomamos las medidas necesarias para prevenirlos y los atendemos con prontitud y compromiso hacia nosotros mismos. Ahora bien, con base en la información que hasta aquí hemos visto, reflexionen sobre las siguientes preguntas. ¿Consideran que algunos comportamientos o decisiones que toman ponen en riesgo su salud e integridad? ¿Cómo cuáles? Si lo prefieren, escriban algunos ejemplos. Una forma de saber si están enfrentando una situación de riesgo es examinar qué nivel de riesgo implican. Reflexionen sobre ello a partir de la información siguiente. Muy riesgoso. Pone en peligro su vida o su integridad corporal o mental. Riesgoso. Puede lastimarles física o psicológicamente por largo tiempo. Poco riesgoso. Puede causarles dolor o tristeza temporal. Seguro, sin riesgos para ustedes ni los demás, no afecta a la salud. Las decisiones que piensan tomar pueden ser valoradas mediante la escala de riesgos que vimos hace un momento, para ayudarles a prevenir las posibles consecuencias negativas a las que pueden exponerse. De este modo, las vivencias y acciones que parecen ser rutinarias o bien aquellas que implican pensarlas más a fondo requieren constantemente de decisiones y debemos tomarlas responsablemente
para evitar que nuestra vida quede como un barco a la deriva. Además de la escala del nivel de riesgo que vimos hace un momento, hay otras opciones o estrategias que pueden ser de suma utilidad para evitar las situaciones de riesgo. Vean o escuchen el siguiente fragmento. Lo adecuado es tomar las cosas con calma, tener presente que hay suficiente tiempo para conocer el mundo y que no va a pasar nada si nos tomamos el tiempo necesario para calcular riesgos. Que no solo es normal, sino necesario experimentar cosas nuevas, pero manteniéndonos siempre informados y reflexionar en forma responsable, de tal manera que nos permita reconocer el tipo de riesgos a los cuales nos enfrentamos. Antes de tomar cualquier decisión riesgosa, debemos pensar en la persona más importante del mundo, nosotros mismos. Como escucharon en el video, antes de tomar cualquier decisión que implique una situación de riesgo, es necesario tomar en cuenta a la persona más importante en este caso, cada una y uno de ustedes. Informarse sobre las situaciones de riesgo. Tener paciencia y tomarse su tiempo para pensar en lo que es mejor para ustedes. También comunicar sus sentimientos y emociones o bien lo que les esté pasando. Cuando identifiquen situaciones de riesgo, también reconozcan sus límites y sobre todo soliciten apoyo, pues no siempre basta la voluntad y el esfuerzo individual para evitarlas. Por ejemplo, en caso de que se sientan tristes o sientan que hay emociones que les afectan, es recomendable platicarlo con sus familiares y, si es posible, pedir el apoyo de un profesional. Cuenta una historia popular que el barón de Münchhausen en Alemania cayó en un pantano y para salir de ahí sin pedir ayuda se le ocurrió jalar su propio cabello para sacarse. Por supuesto que no lo logró, pues esto es absurdo. Del mismo modo, no podemos saber siempre o hacer todo o con nuestros propios medios para evitar todos los peligros. Deben tomar en cuenta que por difícil que sea prevenir o enfrentar alguna situación de riesgo, no están solas o solos y existen personas e instituciones a su alrededor que siempre estarán en la disposición y posibilidad de brindarles la ayuda que necesitan. Estamos por terminar, así que recapitulemos lo que vimos en esta sesión. Se explicó qué es la responsabilidad y cómo se relaciona con la toma de decisiones, pero estos en el contexto de las situaciones de riesgo. También se explicó qué son las conductas, las situaciones y los factores de riesgo. Enseguida se dieron ejemplos de situaciones de riesgo, tales como los embarazos no deseados, las infecciones de transmisión sexual, el alcoholismo, la drogadicción y otras más. Asimismo, se hizo referencia a algunas acciones o estrategias de qué hacer para prevenir las situaciones de riesgo, principalmente destacando la importancia de la responsabilidad y la toma de decisiones, además de buscar información y valorar los efectos de las situaciones de riesgo en su salud e integridad. Para finalizar, les invito a revisar sus anotaciones y reflexionar, sobre todo, relacionen las conductas, situaciones o factores de riesgo que puedan incidir de forma negativa en su persona. Les invito a consultar su libro de texto de formación cívica y ética para saber más acerca de qué otros riesgos existen y la manera en que pueden prevenirlos o buscar ayuda. Ustedes son muy importantes. Protejan su salud. Aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Les invito a que continúen aprendiendo y, por supuesto, a que sigamos adelante en este ciclo escolar. Cuídense y cuiden a sus seres queridos. Hasta la próxima.